Ok, bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana. Vamos a empezar con la parashá Vayehi. Vayehi significa y vivió, o él vive. Entonces, vamos a ver la bendición de Jacob a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y entonces pasamos a la porción. La porción va a estar en Génesis 47, versículo 28, hasta el 50-26, que es cuando se termina el libro de Génesis. Pero como para Dios el principio es como el final como el principio, Él en todo el libro de Génesis nos ha explicado lo que iba a pasar en los últimos tiempos, como estuvimos viendo la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a ver qué tiene que ver las tribus de Israel con todos nosotros. También tenemos la Haftará en Primera de Reyes 2:1-12, y tenemos en el Brit Hadashah Juan 10:1-21. Y empieza así: y vivió Jacob, Vayehi Jacob, en la tierra de Egipto 17 años. Así fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, en Génesis 47:28. En la parashá Vayizgash de la semana pasada, Josué continuó probando a sus hermanos para ver si en verdad eran personas diferentes de las que lo habían arrojado al pozo. Sin embargo, después de que Judá se ofreció a tomar el lugar de Benjamín como esclavo, José quedó convencido de su techuvá, de su arrepentimiento de ellos, y finalmente les reveló su identidad. Con los hijos de Israel finalmente reunidos, José llevó a su padre Jacob a morar en la grosura de la tierra de Gosén, en Egipto, donde Dios había prometido convertirlos en una gran nación. Esta porción final del Sefer Bereshit, el libro del Génesis, comienza 17 años después de la llegada de Jacob a Egipto, cuando él era de 147 años. Ok, entonces, sabiendo que se acercaban sus últimos días en la tierra, Jacob envió a buscar a José y le pidió que le prestara juramento de lo que enterraría en la cueva de Macpela, en lugar de sepultura de Adán y Eva, Abraham, Sara, Isaac y Rebeca y Lea, y en lugar de en Egipto. Algún tiempo después le dijeron a José que Jacob estaba enfermo y fue a visitarlo, trayendo consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Luego Jacob declaró que los 2 muchachos serían contados como sus propios hijos, como Rubén y Simeón serán para mí. Es decir, como los 2 primeros hijos de Jacob. Al hacerlo, José recibió una doble porción de bendición que efectivamente eliminó el estatus de Becor, primogénito de Rubén. Lo que está diciendo que los primeros hijos de Jacob, Simón, fue removido. Bueno, no fueron removidos, pero fueron puestas la bendición del primogénito no sobre Simón, que era el primogénito, sino sobre los hijos de José. Efraín y Manasés fueron los que agarraron la bendición del primogénito. ¿Ok? Muy bien. También les profetizó que Dios los iba a sacar del pueblo de Egipto y que los iba a llevar a la tierra de Canaán, a devolverlos para allá. Porque venían de Canaán, se establecieron en Egipto, en Goshen, pero José sabía la promesa de Dios de que iban a volver a la tierra de Canaán, y les hizo prometer a los hijos de Israel que regresaran sus huesos a la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los huesos? ¿Por qué no los puede dejar en Egipto y ya ahí que los entierre? ¿Por qué desea irse a la tierra de Canaán a que lo entierren allá? Voy a explicar algo bien sencillo. El profeta Zacarías profetizó que el Mesías iba a venir en el Monte de los Olivos. Su sepultura la hizo en el Monte de los Olivos. ¿Por qué creen que quiso ser sepultado en el Monte de los Olivos Zacarías? Exactamente, porque iba a resucitar en la venida del Señor, allí mismo en Jerusalén, en el monte de los Olivos. Entonces José también no quiere ser resucitado por allá en Egipto, cuando el Mesías va a venir en la resurrección. Quiere estar en la tierra de Canaán, junto con sus padres, Abraham, Lea, Rebeca, y todos los que durmieron. Entonces, por eso es que les encarga muchísimo: llévense mis huesos para allá. Bueno, para Dios no hay nada imposible. Dios va a traer a todos desde Egipto, desde México, de todos lados hacia
la tierra de Canaán. Pero como ellos conocen las profecías, saben que allá va a ser la resurrección y quieren ser los que estén allá primero. ¿Sí? Donde está su tierra. Muy bien. Luego José llevó a sus hijos al lecho de Jacob para recibir la bendición, la verajá, con Efraín a la izquierda de Jacob y Manasés, el primogénito, a su derecha. Pero Jacob cruzó los brazos y puso su mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. José pensó que su padre no se daba cuenta que el hijo mayor estaba a su derecha, pero Jacob le aseguró que sabía lo que hacía y profetizó que aunque ambos serían grandes, Efraín sería mayor y dijo: Besaroye, Melo Hagoyim, su descendencia se convertirá en multitud de naciones. ¿Qué le dijo la bendición? Que Efraín iban a ser muchas naciones, como su nombre lo indica, Efraín, doble fruto, mucho fruto. Ese es el significado. Entonces los bendijo diciendo: por ti Israel pronunciará bendiciones, diciendo: Yeshimka Elohim que Efraín Bemi Manasé, Dios te haga como Efraín y como Manasés, y así pondrá a Efraín antes que a Manasés. Muy bien. ¿Ven cómo está cruzando los brazos? El primogénito le está poniendo a Efraín la mano derecha y a Manasés la mano izquierda. ¿Ok? Dice: ¿por qué hace esto Jacob? Jacob bendice a Efraín y a Manasés. ¿Sí ven cómo cruza las manos? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Una cruz, ¿verdad? Ok, las tribus de Israel iban a bendecir a Efraín y a Manasés. Aquí hay una profecía en Ezequiel 37 donde dice que juntará el palo de José con el palo de Efraín, con el palo de Judá. ¿Se recuerdan? La semana pasada estuvimos hablando de eso. Este palo representa las tribus de Israel, de Efraín y de Judá. ¿Okay? Y se van a hacer uno. Y estos dos palos van a ser uno y van a tener solamente un solo rey. Un solo. ¿Quién es el rey? Yeshua. Va a haber un rey solo en la tierra. Ahora, dice: y los bendijo diciendo: por ti bendicirá Israel, diciendo que Dios haga como Efraín y como Manasés. Esta oración, cada Shabbat, en la oración de que se reúne uno a celebrar el Shabbat, debe uno bendecir sus hijos, y los bendicen los judíos de esta manera, como acabamos de ver, que les dice que Dios te haga como Efraín y como Manasés. Muy bien. Ahora, pero ¿por qué bendeciremos a nuestros hijos para que sean como Efraín y Manasés? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen de especial estos jóvenes? Aunque nacieron en la cultura pagana e idólatra de Egipto. ¿Dónde nacieron ellos? En Egipto, ¿verdad? Ellos permanecieron fieles a la adoración del Dios de Israel. Esto es lo que deseamos para nuestros hijos, que a pesar de estar rodeados por malas éticas y moralidad cuestionables, crezcan y tengan un buen carácter, se aferren a la fe en el único Dios verdadero, lo adoren en espíritu y en verdad, guarden la Torah que ha sido escrita en los corazones de aquellos que siguen a Yeshua. Cuando bendecimos a nuestros hijos para que sean como Efraín y Manasés, los exhortamos a resistir la presión negativa de sus amigos y la inmoralidad de la sociedad en la que viven, y en cambio a mantenerse fieles a los valores que le hemos enseñado en la palabra de Dios. Mire cómo se va su hijo a la escuela, entre toda la gente, niños teniendo niñas, habiendo drogas por en todos lados de la escuela, habiendo violencia, peleas, y pues el niño no sabe ni qué hacer. Pero por eso es importante implantarle la palabra de Dios, bendecirlos, para que vayan protegidos. ¿Sí? Es importante esta parte de nuestra cultura, de las generaciones. Dice Romanos 12:2: y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mediante su bendición, Jacob elevó a estos dos nietos al mismo nivel que sus propios hijos. Manasés y Efraín se convirtieron en líderes de sus propias tribus, representando a la casa de José
recibiendo su propia porción de tierra y haciendo sus propias banderas. Los gentiles son adheridos por la tribu de Efraín y otros por Manasés. Muy bien, así que Efraín y Manasés son representantes de muchas naciones. Cuando vayan a la Jerusalén celestial hay 12 puertas. Está la puerta de todas las tribus, pero no hay ni una puerta para los gentiles. Entonces, ¿por cuál van a entrar? Por la de Efraín o Manasés. ¿Ok? Ahora, de eso no lo digo yo, porque no me van a creer a mí. Eso lo dice la Biblia. Si usted estudia bien la Biblia, el reino del norte, dice, recibió los siguientes nombres de acuerdo a la Biblia. La casa de Israel en Primera de Reyes 12:21. Depende del profeta que vaya o al libro que vaya, usted va a ver que le llama de una manera diferente. O sea, unos le dicen la casa de Israel, en Jeremías 31:31 también, cuando dice, les daré aquí un nuevo pacto, ¿a quién se lo da? A la casa de Israel. No le dijo a los gentiles, no le dijo a Judá, no le dijo a Israel. Mi nuevo pacto. La casa de José también es lo significado lo mismo. En Primera Reyes 11:28 también se llegó a conocer como Samaria en Oseas 7:1, 8:5 y el 13:16. Y también mismo Oseas le llama la casa de Efraín en Oseas 4:17, 5:3 y 7:1. De esta manera, cuando ustedes van a leer la Biblia y encuentran que la casa de José, ya saben que se está refiriendo a los del norte. ¿Por qué a los del norte? Bueno, la razón es porque el reino de Israel se dividió en Judá e Israel. Judá tuvo sus propios reyes, Israel tuvo sus propios reyes y a veces estaban en conflicto, ¿verdad? Y aquí tenían el sistema levítico para representar a Dios. Y acá diseñaron un sistema levítico también, pero de acuerdo como les dio, como quisieron ellos. Jeroboam empezó a poner 2 toros, 2 templos, lugares donde en lugar de no vayan a Judá, dice, quédense aquí y adoren aquí, traigan sus sacrificios a este lugar. Y empezó a ver esa división entre los 2 pueblos. Después de la muerte de Salomón, con su hijo Roboam, se dividieron 10 tribus y 2 tribus hacia el sur, que fue Judá y Benjamín. ¿Ok? Y los levitas. Pero hacia el norte, las otras 10 tribus se quedaron en el reino del norte. Por eso se llama la tribu de Efraín, o la casa de José, o la casa de Israel. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el reino del norte es tomado cautivo a Siria. O sea, después le cayó la guerra al norte de Israel, a las 10 tribus. Y los asirios lo capturaron. Entonces la casa de Israel fue llevada cautiva por la nación de Asiria en Segunda de Reyes 17 al 23. En la plenitud de los tiempos perdieron su identidad como la casa de Israel y fueron asimilados a todas las naciones del mundo. Desde ahí ya estaban perdidos, ya estaban en medio de las naciones. El reino del sur también le cae la guerra y es llevado cautivo a Babilonia. Mientras tanto, el reino del sur, la casa de Judá, fue inicialmente llevado cautivo por los babilonios. El Dios de Israel declaró a través del profeta Jeremías que la duración del cautiverio babilónico iba a durar 70 años, en Jeremías 25, 1 al 11. Después de los 70 años de cautiverio babilónico, un remanente del pueblo del reino del sur, casa de Judá, regresó a la tierra de Israel durante los días de Esdras y Nehemías. O sea, las 10 tribus no regresaron para nada. Judá se regresó, pero no todos, porque ya estaban en Babilonia con sus negocios, tranquilos, allá nadie los molesta, según, y no querían venir a reconstruir el templo. Entonces Esdras se levanta, el rey le da permiso, Ciro Persa, reconstruyen la casa de Dios, levantan el nuevo templo, todo el sistema de Levítico, y que los hombres se casen con judías, porque en ese momento estaban casadas con babilónicas, de por acá, de por allá, de por todos lados, y los sacerdotes hicieron un juramento de casarse
con israelitas, con mujeres de la casa, para que no se perdiera la casa de Judá. Entonces fueron divididas. Aquí vemos cómo fue, estaba en Israel, cómo fue el reino del norte llevado a Siria y el reino del sur llevado a Babilonia. ¿Okay? Por eso en Babilonia, ¿quién salió de Babilonia? Ur de los caldeos. ¿Quién salió de ahí? Abraham salió de Babilonia. Dios nos llama a salir nosotros de Babilonia también. ¿Qué hay en Babilonia? Muchos dioses paganos. ¿Qué más? ¿Saben qué más hay? Hay conformismo. Hay plenitud de cosas, hay bendición, hay todos, según, todo tienen. No les falta nada como acá. Acá es el desierto, acá les falta a veces comida, ¿verdad? Están batallando. Aquí no. Pero están todos los dioses paganos. Y Dios nos llama a salir del conformismo y de estar viendo todas las idolatrías y cosas que hacen y estar ahí a gusto. Nos habla a salir. ¿Ok? Muy bien. Entonces salió el pueblo de Judá, salió de Babilonia y regresó a construir el templo. Ok, se regresaron de Babilonia con Esdras y Nehemías, fueron llamados judíos. En Esdras 2.1 ya le empieza a llamar ahora sí judíos. Ya no le dice casa de Israel, ya no le dice nada, ya le dice judíos. En Esdras 2.1 y 5.1 está escrito: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que habían sido deportados, los cuales Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado a Babilonia y vueltos a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces los profetas Ageo, el profeta Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos. ¿Ya ven cómo cambió? Les profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel a ellos. En Nehemías 1 está escrito las palabras de Nehemías, hijo de Aclías: y aconteció en el mes de Quislé, en el año 20, estando yo en Susa, palacio, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y algunos hombres de Judá, y les pregunté acerca de los judíos que habían escapado, los que habían quedado del cautiverio, y acerca de Jerusalén. Aquí vemos cómo fueron llevados, y cuando regresaron ya no eran casa de Israel, ya eran judíos. ¿Sí? Una definición estricta de la palabra bíblica, literalmente, del pesad judío: los judíos son descendientes de la tribu de Judá. Sin embargo, en una definición más amplia del término bíblico, literal judío, aquellas tribus del reino del sur, la casa de Judá, también fueron llamadas judías en los libros bíblicos de Esdras y Nehemías. El reino del sur, casa de Judá, estaba formado por las tribus de Judá, Leví y una parte de Benjamín. Mientras tanto, aquellas tribus del reino del norte, la casa de Israel, no son llamadas bíblicamente judías, porque no son del reino del sur, la casa de Judá. En cambio, el reino del norte, casa de Israel, se llama israelitas. Por lo tanto, todos los judíos, los del reino del sur, son israelitas, un son conjunto de las 12 tribus. Sin embargo, no todos los israelitas, los del reino del norte, son judíos, solo los del reino del sur. ¿A ver? Ok, vamos bien ahí. Entonces, como está este problema, tenemos dos reyes: el rey judío del sur y los reyes del norte, que son rey israelitas. ¿Okay? Y unos cometen pecados más grandes trayendo la idolatría al pueblo, otros los quitan y así están, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo, igual Judá, por mucho tiempo, muchos años. Todos los libros de Reyes habla acerca de esto problema. Ahora, una vez más, en Oseas 1, el Dios de Israel proclamó el reino del norte, que Israel no sería su pueblo. Cuando le dice lo a mí, quiere decir no pueblo. En Oseas, lo que está hablando aquí en 1.9, y él no tendría piedad, o sea que no iba a tener lo ruahama, no iba a tener piedad del pueblo de Israel sobre ellos, pero si se arrepintieran, hicieran teshuvá, en Jeremías 3.5,
serían llamados nuevamente su pueblo, o sea, su no Dios. El apóstol Pablo y Pedro hacen un vínculo directo con aquellos entre las naciones que han aceptado a Yeshua como el Mesías judío, con la profecía que el Dios de Israel hizo el reino del norte, casa de Israel, en Oseas. Y en 1 de Pedro 2, 5, 6 está escrito: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías, por lo cual también está escrito: he aquí yo pongo en Sión la piedra angular principal escogida, preciosa, y el que en él creyere no será avergonzado. En Isaías 28, 16, pero vosotros sois linaje escogido, y en Deuteronomio 7, 6, real sacerdocio, nación santa, pueblo peculiar. Éxodo 19, 5, que en otro tiempo no eran pueblo, Oseas 1, 9, lo a mí, pero ahora son pueblo de Dios. En Oseas 1, 10, que no habían alcanzado misericordia, los ruama. En Oseas 1, 6, pero ahora han alcanzado misericordia a través del Mesías Yeshua judío, quien es el de la simiente de David. Apocalipsis 5, 5. ¿Qué está hablando todo esto de aquí? Lo que está diciendo que Dios profetizó que ya no iba a querer Israel, por lo cual es algo grave, porque si no lo quiere Israel, entonces sí, no hay nada. Y que le iba a decir que no son mi pueblo y que no les iba a tener piedad. Ya no les iba a tener piedad. Apóstol Pablo viene a decir: todos los que entraron en el Mesías Yeshua, ahora estos serán llamados mi pueblo y tendré misericordia, si se arrepienten y aceptan a Yeshua. Por eso es la importancia de aceptarlo, porque el que no lo acepta está haciendo como que no es pueblo de Dios, no es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, como dice. Tienen que entrar en el pacto, tienen que entrar en el Mesías Yeshua para que Dios los ame y les diga: ustedes son mi pueblo. Entonces van a ser el real sacerdocio del Señor. Eso es lo que dice en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si está diciendo que soy linaje escogido, ¿qué es un linaje escogido? Usted desciende, es una descendencia. Usted no viene de la tribu de Judá, ¿verdad? O a lo mejor sí, no sabemos. Pero el chiste es que con Mesías Yeshua usted viene de un linaje escogido por Dios, un real sacerdocio. Tiene un sacerdocio en sus manos. Ahora es una nación santa ante los ojos del Señor. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Ok, el Israel bíblico es el olivo del Dios de Israel. Los descendientes físicos nacidos naturalmente de Abraham, Isaac y Jacob seguirán siendo un remanente del pueblo y una parte del plan redentor de Dios de Israel, mientras haya sol, luna y estrellas. El Israel bíblico consiste en la raíz natural de Abraham, Isaac, Jacob y el reino del norte asimilado a la casa de Israel. Todos los pueblos entre las naciones que son injertados en el olivo natural por haberse arrepentido, haber hecho teshuvá de sus pecados y aceptar a Yeshua como el Mesías, aquellos del reino del sur que aceptan a Yeshua como Mesías también son ramas naturales injertadas en su propio olivo. Entonces el Israel bíblico está formado por los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob, y una multitud mixta de entre las naciones que son injertados en el olivo natural. Es decir, que el olivo natural no se diferencia quién es injertado y quién es natural. Son iguales. El pueblo de Israel, los adheridos, no reemplazan a los judíos. Ni los judíos son cabeza de los israelitas, sino que son iguales, injertados en la misma raíz que es Yeshua. Él es la cabeza, Él es la raíz, Él es todo y todos estamos bajo de Él. Tanto judíos tienen que aceptar a Yeshua, tanto las naciones tienen que aceptar a Yeshua como Salvador. Es un solo olivo. ¿Ok? Muy bien.
La asamblea espiritual escatológica o Kahal, eclesia del pueblo para el Dios de Israel, consiste tanto de judíos nacidos naturalmente como de no judíos que aceptan al Mesías Yeshua judío, prometido de Dios de Israel. En Gálatas 3, 26, 28 está escrito: porque todos vosotros sois hijos de Dios por la fe en Yeshua nuestro Mesías. O sea, ¿cómo somos hijos de Dios? Pues cuando entramos por medio de Yeshua. Mientras no. No somos ni el pueblo, no somos linaje escogido, no somos sacerdotes, hasta que entramos a la fe en Yeshua. Por eso no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. ¿De qué somos uno? ¿Ok? Entonces no se deje engañar por ningún judío que ande predicando que lo tiene que servir a él. Porque eso es lo que enseñan en el Talmud y en sus creencias, que todas las naciones tienen que estar debajo de ellos. Y ellos son los jefes. No, espérate. Yeshua vino por todos para ponernos en el mismo nivel. Tanto ellos necesitan de un Salvador como nosotros. ¿Ok? En Romanos 10:9 está escrito que si confesas con tu boca que el Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque la Escritura, el Antiguo Testamento, el Tanakh, dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Isaías 28:16, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo Señor sobre todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dejando eso bien, en conclusión, para la restauración llegue tanto a la casa de Israel, que ya ahora sí ya bien que es el cristianismo, que ha aceptado al Yeshua. Esas son las casas de Israel, aunque no sepan, aunque no quieran, eso es lo que la Biblia dice. La casa de Judá, el judaísmo, ambas casas de Israel deben reconocer quiénes son bíblicamente cada una de ellas. La casa de Israel, el cristianismo, necesita reconocer que no han reemplazado a la semilla natural de Abraham, Isaac y Jacob, sino que han sido injertados en el olivo natural, la casa de Judá. Necesita reconocer la casa de Israel como el Israel mesiánico. Por lo tanto, ambas casas de Israel necesitan entender que son hermanos, del Salmo 133, y miembros del mismo olivo. Que el Dios de Israel traiga redención, restauración, reconciliación y unidad a ambas casas de Israel rápidamente en nuestros días. Amén. O sea, por eso está el ministerio de la reconciliación. Los judíos tenemos que reconciliarnos con ellos y ellos tienen que reconciliarse con nosotros, porque ha habido mucho malentendido durante todos los tiempos que ha existido el cristianismo. Entonces, Israel piensa de una manera: no hay que hacer mandamientos para ser salvo. Y el cristianismo piensa de otra manera: no hay que hacer mandamientos, solamente hay que creer y tener fe. Confesar nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero realmente la Biblia, ¿qué enseña? ¿Que tenemos que guardar Torah? Sí. Para ser salvos, no, pero para seguir las instrucciones de Dios, para agradar al Señor, para hacer el sacerdocio, todo lo que dice Dios, las bendiciones, están guardando la Torah. Pero también confesamos a nuestro Señor como nuestro Salvador. Entonces, estos dos diferentes tipos de pensamientos no tienen que ser diferentes, tienen que ser los mismos. ¿Sí? Ahora, Israel o Judá, aquí la iglesia, hablan lo mismo acerca de eso. En Israel les dice: santos hay que ser, Números 16:3, Deuteronomio 33:3. A la iglesia le dice: hay que ser santos, en Efesios 1. A Israel le dice: ustedes son los elegidos, en Deuteronomio 7:6. A la iglesia le dice: elegidos pues, Colosenses 3:12. A Israel le dice: amados, Deuteronomio 7:7. A la iglesia le dice: amados, Colosenses 3:12. Israel le dice: los llamados. A la iglesia también le dice: llamados, en Romanos 1:6. A Israel le dice: iglesia, en el Salmo 89. A la iglesia le dice: iglesia también, en Efesios 1.
En Israel le dice el rebaño en Ezequiel 34, en el Salmo 77. A la iglesia le dice el rebaño en Lucas 12:32. Y a Israel le dice nación santa en Éxodo 19. A la iglesia le dice nación santa también. Entonces, al Señor, cuando dice, serán una nación santa, un reino de sacerdotes en Éxodo 19, también a la iglesia le dice que son un reino de sacerdotes en 1 Pedro 2:9. Serán un especial tesoro si guardan mis mandamientos y atienden a mi palabra en Éxodo 19. También 1 Pedro 2:9 dice, y serán mi especial tesoro. El pueblo de Dios en Oseas 1:9, el pueblo de Dios en 1 Pedro, un pueblo santo en 1 Pedro, un pueblo de la herencia en Deuteronomio 4, pueblo de la herencia Efesios 1:18, el tabernáculo de Dios en Levíticos 26:11, el tabernáculo de Dios en Juan 1:14, Dios camina entre ellos, Levíticos 26, Dios camina entre ellos, 2 Corintios 6:16, 12 patriarcas, y también la iglesia tiene 12 patriarcas. ¿Quiénes son los 12 patriarcas de la iglesia? ¿Ah? Las tribus son Dios, las 12 patriarcas son las 12 tribus, pero nosotros también tenemos los 12 patriarcas, que son las 12 tribus también. De ahí nos agarramos. ¿Sí o no? La esposa de Cristo, la esposa del Mesías, está descrita en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en Isaías 54:5, Jeremías 3:14, en Oseas 2:19, Jeremías 6:2 y 31:32. La esposa del Mesías está también en Efesios 5:22, 23 y 2 Corintios 11:2. O sea, si ven como Dios no los ve como este es otro, este es uno y este es otro. Tengo un plan para los judíos y tengo un plan para Israel. ¿Verdad que no? Tengo un plan para los cristianos y tengo un plan para los judíos de Israel. No. Dios tiene un plan para todos. Y la única puerta dijo, yo soy la puerta, es Yeshua. Ahora, entonces Dios, ¿cómo ve al pueblo de Israel junto con el pueblo de cristianismo? No los ve diferentes. La otra vez vi a alguien predicando, evangelizando con el micrófono, ya con un talí puesto. Dije, amén, gloria a Dios. Ya, cristiano, predicando, evangelizando, ya con su talí. Así debe ser. Amén. Dios así nos ve. Ahora, hay varias metáforas para la iglesia de Yeshua, dada en el Nuevo Testamento, como que es una casa en 1 Timoteo 3:15, o que es un reino, Colosenses 1:13 y Filipenses 3:20. Es un sacerdocio, como en 1 Pedro 2:9, en Hebreos 2:17. Es un templo, como en Efesios 2:19 y en 1 Corintios 3:11. O un nuevo hombre, en Efesios 2:14. Es un cuerpo, en 1 Corintios 12:12, Romanos 12:4 y Colosenses 1:18. Es un servicio, una servidumbre. En Lucas 17:10 al 17, es un rebaño. Hechos 20:28, 1 Pedro 2:3 y Juan 10:1 al 18. Es un ejército. ¿Ustedes saben que sirven al Señor de los ejércitos? Amén, sí. Dios tiene su ejército. Hay ejército de evangelistas, ejército de pastores, ejército de maestros, ejército de oradores, de todo. Tiene su ejército. También son una novia. Apocalipsis 21, son una vid, Juan 15:1, eres un olivo, Romanos 11. Cada una de estas metáforas debe tomarse en cuenta al considerar la relación de la iglesia con el Israel étnico. Algunas de estas metáforas muestran paralelos obvios con el Israel étnico del Antiguo Testamento, por ejemplo, reino, sacerdocio, rebaño, esposa, vid, etc., mientras que otras parecen ser únicas en referencias a la iglesia de Yeshua. Por ejemplo, cuerpo, un nuevo nombre, una novia, un olivo. Pero lo que ya vimos, que esa definición, más bien, esto es lo que hizo Dios. De los gentiles y de los judíos, creó un nuevo hombre. ¿Ok? Así que ya no soy ni judío, ni gentil, ni cristiano, sino que soy
Hijo de Dios, un nuevo hombre. Un nuevo hombre en el Mesías. El plan general del Señor es redimir tanto a los judíos como a los gentiles por medio de los pactos y promesas incondicionales dadas a los fieles patriarcas de Israel. La iglesia gentil no existe en lugar de Israel. Esa es la teología del reemplazo y eso está mal. Nosotros no reemplazamos a Israel. Ahora, otra es, no existe fuera de Israel la teología de la separación. O sea, que Israel fue uno y nosotros es otro. O va en progreso. Es Israel, fue Israel y ahora es la iglesia. No va así tampoco. Eso no es así. Sino que está incorporada dentro del remanente fiel de Israel. Nosotros fuimos adheridos al olivo, al pueblo judío. Somos israelitas de acuerdo a Efesios 2, cuando dice que son conciudadanos de Israel. Cuando eres un ciudadano, ¿a qué derechos tienes? Todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero también todos los pactos que hizo Dios con Israel también están contigo. Desde el tiempo de Abraham, desde que empezó con los pactos, hasta con Yeshua, hasta donde lleguen, lo que venga con Israel tiene que ver contigo también. Fuimos adheridos a este pueblo. Y esto, ahora, Jacob bendice a sus hijos. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver las bendiciones o lo que les dice. A Rubén, el estatus de Becor fue revocado por su interferencia en la vida matrimonial de Jacob. A pesar de ser un primogénito, no será líder de Israel. ¿Se recuerdan qué hizo Rubén? Se metió con la esposa, con su esposa de Jacob, Bilha, concubina. Bilha era la criada de Raquel y él se metió con ella. Entonces no fue el primogénito. Simeón, reprendido por la masacre de Siquem. Simeón será esparcido en Israel. La tribu acabó absorbida en Judá. Él tampoco sería líder de Israel. ¿Qué hizo Simeón? Mató a la ciudad de Siquem a los que habían violado a Dina. ¿Ya? Y le ayudó Leví. Entonces Leví también fue reprendido por la masacre de Siquem y él tampoco sería líder de Israel. Leví terminó en las ciudades de refugio. Ahorita vamos a ver las ciudades. Leví no tiene ni dónde un pedazo de tierra, porque cada tierra le tenía que dar un 10%. Judá será alabado por todo Israel. De él vendrán los reyes de Israel y de Judá vendrá eventualmente el Mesías, Shai. Ahí sí le dio la bendición. Todos lo van a bendecir. Va a ser alabado y de él va a venir el Mesías, Shai. La profecía esta de que venía el Mesías y no se apartará el cetro de Judá tenía que ser antes de la destrucción del templo que estaba en Jerusalén, porque si no venía en ese tiempo, es decir, antes del año 70 que fue destruido, si no venía en ese tiempo, el cetro de Judá fue quitado, el gobierno de Judá fue quitado. Ya cuando estaban los judíos en el templo, ya no era porque eras descendiente de Judá, ya era por el que tenía más dinero. Podías comprar el puesto del fariseo o saduceo. Los saduceos eran los más ricos del pueblo. Inclusive Herodes era uno de los millonarios y no era ni judío, pero se creía que era el rey judío y venía de Roma. ¿Ok? Entonces, la misma profecía está diciendo que tiene que venir en esa época. ¿Y vino o no vino? Vino y fue entregado el cetro de Judá a Yeshua. Y de ahí él lo tiene. Él tiene el cetro, él tiene las riendas, pues. Dan, dice, producirá grandes jueces y promoverá la justicia en Israel. Neftalí producirá belleza y alabanzas en Israel. Gad producirá guerreros victoriosos en Israel. Asher será próspero, lleno de aceite de oliva. Isaacar perseverará como una bestia de carga.
Por eso ese símbolo es como un burrito. ¿Okay? Zabulón serán prósperos comerciantes marineros. Su bandera es un barco. José será bendecido con fertilidad y prosperidad. Benjamín producirá guerreros victoriosos de Israel. Aquí tenemos las 12 tribus. Si pueden ver, Rubén, Leví, Simón, Judá, Acher, Gad, Naftalí, Dan, Isaacar, Zebulón, José y Benjamín. Esas son las 12 tribus, ¿verdad? Pero fíjense lo que pasa en el futuro. Aquí están las 12 tribus de Israel. Si se fijan, hay una tribu que hace falta. ¿Cuál es la que hace falta? Levitas, exactamente. ¿Por qué los levitas no están? Porque ellos no tienen tierra ni heredad. Simplemente el 10% de cada tierra tiene que ser para ellos. Tienen tierras de refugio, tierras para el sacerdocio, tierras de ellos, pero no tienen en sí un territorio. No tienen tierras los levitas. Entonces, las tribus ahora se llaman Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Efraín y Manasés. ¿Dónde está Efraín? Y Manasés tiene este y Efraín este. ¿Aquí qué está actualmente? Jerusalén. Y Efraín iba a ser ¿qué? ¿Muchas qué? Muchas naciones. Entonces, si se fijan, Judá, Simeón, Efraín y Manasés. Manasés significa olvidadizo y Efraín significa mucho fruto. Lo que quiere decir con Manasés es que habrá pueblo cristiano, pueblo judío, pueblo que ama a Dios, que quiere a Dios, pero se le olvida su primer amor, que es Yeshua. Anda como normal, como si, sí, yo sí creo, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Es un poco olvidadizo de Dios. También se les olvida la Torá. Hay otros que sí están con Dios, pues se les olvida hacer los mandamientos, como que eso no tiene importancia. Entonces son un poco olvidadizos. Por eso es que es Manasés y Efraín. Pero hay doble fruto. Ahora Efraín, en la historia bíblica, no crean que fue un santo. Fue el más idólatra que puede haber de todas las tribus. Y por eso más queda con el cristianismo, porque el catolicismo es súper idólatra. Y así es como describe Efraín. Y Dios dice en la Biblia, dice, ay, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Tengo que llevarte al infierno, ¿verdad? Pero si te arrepientes, serás mi pueblo. Amén. Así que por eso tenemos la descripción exacta de que Manasés y Efraín son las naciones que vienen a ocupar con Judá la nueva Jerusalén. Ahora, dígame. ¿Pero que en una tierra prometida está hasta el River Euphrates? Sí. Hasta el río Euphrates y de Egipto casi. Sí. ¿Y por qué nomás quedó esta área pequeña? Esta área pequeña es la misma que conquistó Josué en las guerras contra los gigantes. O sea, él no conquistó para acá ni para allá. Aunque a Abraham se le dijo que se le iba a dar hasta por acá y hasta por allá, esa profecía está por cumplirse. Está por cumplirse. Está por cumplirse. Aunque una vez lo lograron, en la guerra de los 6 días, lograron conquistar Egipto, parte de Arabia, parte de acá arriba, del norte, pero lo regresaron, porque aún no era el tiempo. Y además Israel no quería estar batallando con esas tierras, las regresó mejor, se las dio a Canaán, no estén molestando. Y se quedó con la parte que Josué ha conquistado. ¿Por qué esa parte que Josué conquistó? Porque acuérdense que estamos en una guerra espiritual también. Aquí hay potestades de demonios, hay cosas que no se pueden quitar. Entonces hay restricciones en los cielos hasta que Dios diga, ok, ahora sí, quítense. ¿Pero cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber entonces? ¿Qué saber qué? Cuando dijiste que todavía se va a cumplir.
Esa va a ser cuando Dios venga en su venida. Cuando venga, va a venir con toda la Jerusalén nueva. El edificio que dijo que iba a ir a construir para la novia. Recuerde, aquí yo me voy, en la casa de mi padre muchas casas hay. Voy para allá y los atraeré conmigo, y donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Entonces, a todo mundo lo va a traer, todo el que es salvado, lo va a traer a la tierra, a la nueva Jerusalén. Y entraremos por la puerta de Efraín. ¿Ok? Entonces la nueva Jerusalén va a ser aquí en la tierra y no en, Exacto. no en el Cielo. cielo. No, en la tierra. Por eso estamos hablando, la Biblia está hablando de este territorio para eso específicamente. Es más, da hasta las medidas en Apocalipsis. ¿Cuánto va a medir? Va a ser un cubo exactamente, cuadrado. Un cubo y que cabe exactamente aquí. Todo de oro, con puertas de perlas, cimientos de diferentes piedras. Entonces es aquí, es que va a establecer el milenio aquí, por 1000 años. Después de los 1000 años va a desatar otra vez al diablo para que engañe a la gente que está fuera de Jerusalén y se venga a hacer guerra contra la ciudad santa. Pero esta vez ya Dios ya no les va a dar chance, ya no les va a dar permiso, sino que un fuego sale de arriba y ¡pum!, los elimina a todos. Y ya, se acaba y se rapta todo esto. Ahora sí, vamos. Se hace todo nuevo. No, bueno, no sé qué va a ser, porque esto ya es nuevo. La nueva Jerusalén es nueva, los cielos son nuevos, pero Dios todavía tiene algo más al final del milenio. Al final del milenio ya no sabemos qué más hace el Señor, sino que lo que sabemos es que cuando Él venga y ponga su nueva Jerusalén, todos van a ser puestos ahí y estaremos con Él por 1000 años. ¿Okay? Después de los 1000 años, entonces ahora sí Dios va a hacer algo que ningún oído ha oído, ni pensamiento ha subido a hombre puede definir lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Algo. But the Spirit has made this known to us. Pero el Espíritu nos ha, the Spirit has made this known to us. El Espíritu nos dice qué es lo que la mente no puede comprender. Es algo que Dios va a hacer después del milenio que no está en la Biblia. No nos ha llegado esa información de parte del Espíritu. El Espíritu Santo sabe, pero nosotros no. Nadie en el mundo puede decir y asegurarte, no, mira, después del milenio vas a vivir en el cielo, o vas a vivir allá, no sé dónde, la galaxia tal. No. Es algo que no sé. Dios va a renovar nuestros cuerpos, va a hacer otra cosa, otra de creación, nos va a poner en el frente de otra creación, no sé. Eso es algo que no se sabe. Lo que sí sabemos es todo lo que pasa en el milenio. En el milenio ya los animales ya no se pelean entre ellos, ya no se comen. Podemos comunicarnos con ellos. Ya no son violentos. Entonces, ese es otro signo también de cuando viene el Mesías, porque va a ver que los animales ya se llevan bien. ¿Okay? Entonces, la venida del Señor no es algo como oculto. Es algo tan grande que dice que cuando viene abre el universo. Es como una cortina. Él tiene, para el universo, para él, dice en la profecía, que es como un pergamino. Él tiene todo el universo y todo lo que existe, es un pergamino para él en su casa. Y cuando venga a la tierra, él va a abrir el pergamino y va a venir a la tierra. Va a romper. O sea que la venida del Señor no es un evento pequeño. Por eso dice que todo ojo lo verá. Incluso hasta el infierno va a estar abierto, todo. Todos los cielos, todo ojo lo va a ver. Todo el mundo, porque es un evento grande. ¿Ok? Después de dar estas bendiciones, despedida de sus hijos, Jacob dijo que estaba a punto de morir y nuevamente les ordenó que fuera enterrado en la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, que su abuelo Abraham había comprado de Efrón, elitita, y donde había enterrado a Lea. Cuando terminó con estas instrucciones, finalmente murió. ¿Saben que la Biblia no dice que murió? Dice durmió. Y durmió con sus padres Jacob. Cuando murió, ellos no decían morir, porque para ellos es ir a dormir. ¿Por qué es a dormir? Porque se van a despertar un día.
van a tener ellos también tenían la idea de la resurrección. ¿Ok? José cayó sobre el rostro de Jacob y lloró. Luego ordenó a los médicos egipcios que embalsamaran a su padre. Los egipcios lloraron a Jacob durante 70 días. Y entonces Rashi afirma que la llegada de Jacob a Egipto, la hambruna en Egipto cesó debido a su mérito, y esta fue la razón por la que los egipcios lloraron su muerte. Con el permiso del faraón, José junto con sus hermanos y varios dignatarios de Egipto formaron una procesión fúnebre y regresaron a Canaán para enterrar a Jacob en la cueva de Macpela en Hebrón. Después del funeral regresaron a Egipto, pero los hermanos de José temieron que ahora los castigaría por su traición anterior y se arrojaron a su misericordia. Sin embargo, José los tranquilizó y prometió apoyarlos a ellos y a sus familias en los días venideros. O sea que después de morir José ya pensaban que ahora sí los iba a castigar José, y José les dice: ¿y quién soy yo para castigarlo? Yo no soy Dios. Ustedes tranquilos, yo los voy a ayudar, porque para eso me mandó Dios. Entonces, la Haftará para la Parashá Vayhi, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, cuando a Yeshua le digan perdónanos porque no sabíamos que eras tú y te matamos, pues claro que los va a perdonar y los va a dejar entrar al reino. ¿Ok? La Haftará para la Parashá Vayhi está formada en el libro de Reyes, en el capítulo 2, que según la tradición judía fue escrito por el profeta Jeremías, quien más tarde presenció la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586. La porción empieza con la escena del hecho de muerte del rey David, quien a los 70 años tiene una edad superior a su edad. Su fuego está casi apagado y nada puede calentarlo. Primera de Reyes 1:4. Luego el rey David le dio a su hijo Salomón sus instrucciones finales, una mezcla de amonestaciones religiosas con verdadera política antes de morir. O sea, les dijo: mira, tengo problemas con tuve problemas con aquel, tú sabes qué haces con ellos. En primer lugar, Salomón se le ordenó ser fuerte en la fe y guardar la Torá del Señor. El éxito del trono de Israel dependía de esto. Luego David procedió a darles instrucciones específicas a Salomón sobre varios asuntos pendientes, como la ejecución de su sobrino Joab, quien había traicionado a David al apoyar a Adonías para ser el próximo rey de Israel. La promesa de cuidado dada a los hijos de Barzilai Galadita, que había apoyado a David durante el tiempo de su persecución, y la ejecución de Simei, hijo de Gera, un pariente benjamita del rey Saúl, que había maldecido a David por la muerte de Saúl. Es decir, muchas veces a David fue perseguido por su hijo Absalón, ¿verdad? Y se salió de Jerusalén, y cuando andaba en Jerusalén, pues traía su caravana y andaba pidiendo ayuda a una ciudad, a otra ciudad, y en una ciudad lo querían hasta apedrear. Ya no, porque tú agarraste el trono de Saúl y que no sé, te lo robaste y no sé qué, lo querían matar. Y David le dijo: no, yo no te voy a hacer nada. Y se fue de ahí, pero ahora le está diciendo a Salomón: me insultó, que lo vaya y lo arregle. ¿Ok? La porción de esta Haftará termina con el relato de la muerte de David y la ascensión de Salomón al reino. Cuando entra Salomón, ¿qué significa Salomón en hebreo? Shalom. ¿Qué es Shalom? Paz. Paz. Pero cuando entra Salomón, lo primero que hace, va y mata a su hermano, porque quería el trono, va y mata al que maldijo a David, va y mata al coronel, ¿verdad?, que lo traicionó, y ahora sí, ya empieza su reinado de paz. O sea que para poder tener paz, tiene que haber guerra. Y así el Mesías Yeshua, cuando venga, tiene que quitar todas las guerras, tiene que tener guerra con todos y luego poner la paz, el Shalom. El reino de Salomón es una sombra profética del milenio de Shalom que va a haber aquí en la tierra. ¿Ok? La lectura del Brit Hadashah proviene de 1 Pedro 1:3-9, donde el apóstol nos animó a caminar en esperanza viva, es decir, en la plena seguridad de que Dios finalmente nos hará bien en el futuro. Esto no es un deseo vacío de que vengan cosas buenas,
sino que se basa en la vida de resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos. Por el poder de Dios estamos siendo guardados por la fe, para una salvación lista para ser revelada en Aharit Hayamim, en los finales días. E incluso si en el momento presente sufrimos aflicciones a causa de diversas pruebas y tribulaciones, como el fuego de un refinador que se usa para separar las impurezas del metal precioso, el propósito de tales pruebas es probar nuestra fe para purificar nuestra alabanza y rendir honor y gloria al Señor. Se necesita el fuego misericordioso de Dios para destruir la naturaleza pecaminosa dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Para el creyente Yeshua el Mesías, el horno de aflicción, siempre para refinamiento, nunca para destrucción. Yo el Señor no cambio, por eso no perecéis, os hijos de Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo todo esto? Que todos vamos a pasar tribulaciones y problemas. A ver, ¿por qué? Porque Dios nos está refinando, como al oro. Ahora, José, si lo hubieran hecho el segundo rey del mundo, cuando era joven, que no había experimentado la cárcel y el no tener nada, ¿cómo hubiera sido su reinado? Hubiera perdonado a sus hermanos cuando tenía todo y no le daban todavía más ser rey del mundo. ¿Cómo hubiera hecho su carácter? Orgulloso, exactamente. Entonces, ¿por qué lo pasó Dios por la prueba y lo dejó como que olvidado por allá? Que tuvieron Para que su vida fuera una vida ya refinada, haber pasado por el fuego. Entonces todos nosotros somos purificados, como dice, el oro se purifica con fuego y nosotros con el sufrimiento. Entonces no puede decir ningún cristiano, nadie, ningún ser humano que no ha sufrido, pero tampoco no puedes decir que ha sufrido más que otro, porque cada quien sufre lo que aguanta, lo que Dios le da. Dios no le puede dar más de lo que no pueda soportar a cada persona. Dios tiene cuidado de eso. Pero la manera de que nos hace crecer el Señor es a través del sufrimiento. No hay escapatoria. Y la esposa del Mesías es la que más sufre, la más perseguida por el diablo y sus secuaces. Porque dice, y se fue a hacer pelea con la descendencia de ella, con los que guardan los mandamientos y tienen a Yeshua como su Mesías. Entonces, perseguidos. Pero por eso dice el Señor, este es un canto muy popular en el judaísmo, Osibe Simra Ya Bailili Yeshua. Está en Éxodos 15:2. Y es cuando pasan el mar, ¿verdad? Y entonces pasan al siguiente ya de ser esclavos, pasan a la libertad y empiezan a cantar este cántico, el cántico de Moisés, que también está el cántico en Apocalipsis, cuando ya está el Cordero y Dios. Pero dice, el Señor es mi fortaleza y mi canción, y Él ha sido mi salvación. Salmo 118 y en Éxodos 15:2 está esto, pero realmente en hebreo, ¿cómo estará diciendo? ¿Sí saben qué es ya? El nombre del Padre, ¿verdad? Sí. Lo hicieron corto, ya. Este es Dios y tenemos aquí la palabra Vaihi. ¿Recuerdan que esta es la parashá Vaihi? ¿Verdad? Li y luego Li Yeshua. Adonai se ha hecho o convertido en mi Yeshua. Dios es Yeshua. En la Torá, en Éxodos 15:2, está este versículo, y esta la cantan por mucho los judíos. Hay una canción, usted la busca y la puede oír. El Señor se ha convertido en mi Yeshua. Así que Dios, al principio era Él, luego Elohim, luego que el Shaddai, luego que Yud-Heh-Vah-Heh, pero ahora se ha convertido en ¿qué? Yeshua, la salvación. ¿Sí? Dice que cuando venga va a tener un nuevo nombre que nadie conoce.
solo Él. Pero no sabemos cómo se llama. La Biblia nos da algunas pistas que sería Siddiqenu Adonai, el Señor es nuestra justicia. Y luego está el Melech Sadik, Melquisedec, el rey justo, ¿verdad? Pero no nos dice cuál es su nuevo nombre, porque el Dios vino a salvar, pero ahora ¿qué va a venir? Por su novia, por su iglesia. Ok, a estos le quería enseñar esto de todas las Biblias hebreas. El capítulo 15 está la canción de Moisés y está hecha como unos ladrillos. O sea, normalmente vienen pegados, ¿sí lo ven? Y no tiene números. Pero este de aquí viene como si fuera una pared en esta parte de la Torá. Entonces, ¿qué tiene que ver en la pared? La pared es que cuando están cruzando el Mar Rojo, hay pared de mar a un lado y pared de mar en el otro lado. Y entonces lo que están narrando aquí es lo que están escribiendo y es lo que están cantando. Esto es como el Salmo de Moisés. ¿Ok? Y eso está en la Torá. Así está en todas las Torá originales. Va usted a Éxodo 15, así va a estar. Como esa manera. Ahora, Yeshua dice en Juan 10, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si van ustedes al Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice Yeshua, yo soy el buen pastor, ¿qué está diciendo? ¿Qué está dando a entender? Que Él es. Todo el libro de Juan, en el 8 y 10, es los tiempos de Hanukkah. Y le está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Y les está dando a entender quién es Él. Que Él es. Dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando está hablando de las otras ovejas, ¿de quién está hablando? Israel. No, bueno, sí. Israel que está esparcido en todo el mundo. Las naciones. Tengo otras ovejas que no son de aquí, de los judíos. ¿Dónde anda Él? Tengo que ir por ellas y ellas van a oír mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Lo mismo que las profecías. Cuando dice, como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, en la Biblia la palabra conocer significa tener una relación íntima. Como cuando Adán y Eva conoció Adán a su mujer, nació Caín. ¿Okay? Todo se la pasa diciendo conocer. Entonces, el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre. Pero dice que también yo las conozco a mis ovejas. Dios tiene una relación íntima con los que lo conocen. ¿Cómo es esa relación íntima? Donde nadie los ve, donde usted ora con el Señor y usted siente su presencia del Señor, en esa hora Dios está teniendo una relación íntima con ustedes. Y ustedes van a dar a luz lo que está orando. Va a dar a luz lo que está... por eso hay lugares donde la Biblia dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Nunca tuve una relación íntima, o sea, nunca estuvimos pegados así, que tú orando conmigo bien pegaditos, ¿no? Entonces, tú crees en mí, pero por allá, haciendo tu vida. Dios dice, yo conozco a mi Padre me conozco y yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, la parashá Vayhi, como dice en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vive, Vayhi, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre
y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Así que ¿quién te va a condenar? Ni el diablo te puede condenar. Solo Yeshua es el que salva y es el que decide para dónde vas. Él es la vida y todos nosotros también seremos como la parashá dice y viviremos. Baihi, viviremos con Él por siempre. Amén. Esa es la parashá de esta semana. Baihi. Gloria a Dios.